En ambas continuidades, la Alianza para restaurar la República tuvieron la mayor victoria al Imperio en la batalla de Endor. En la misma, no solo destruyeron la segunda estrella de la muerte, sino que acabaron con el Emperador y Darth Vader, así destruyendo a los Lores Sith. Es ahí que la alianza con el vigor reformado se disolvería para formar lo que sería la Segunda República Galáctica, o mejor conocida como la Nueva República. Una unión democrática de sistemas y sectores de todas partes de la galaxia, fundada con los mismos principios de la ahora antaña Antigua República que perduraron por más de miles de años, 25 milenios para ser exactos. Así que, para saber más de ellos, vemos un poco de su historia. Para ver sus orígenes debemos ver lo que sucedió después de la batalla de Endor. La victoria sobre el Imperio no se haría esperar, pues los rebeldes a través de sus redes en la Holonet transmitieron la lucha a todos los planetas afiliados y no afiliados a la causa. Literalmente los rebeldes pusieron toda la carne en el asador en la lucha y valió la pena, pues hubieron levantamientos por todo el imperio, guerras de independencia y secesiones. La alianza rebelde no se hacía abasto, por lo que disolvieron la organización y se reestructuraron como la Alianza de Planetas Libres. Algo efímero, pues 6 meses después volverían a reorganizarse, esta vez sí, como la Nueva República, en una declaración en vivo promulgada por los 8 miembros más importantes de la Alianza Rebelde. Mon Mothma de Chandrila, el almirante Akbar de Dak o Moncala, Siantef de Zulus, Doman Berus de Corellia, Borx Fey'lya de Kothlt, Kerrin Thar de Kashyyyk, Berrin Nefras de Elom y más importante, obviamente, la princesa Leia Organa de Alderaan. Estos 8 serían el nuevo gobierno provisional del nuevo gobierno. Como primer objetivo, ahora como gobierno, era la de legitimarse como nuevo estado de la galaxia, por lo que procedieron a tomar todos los recursos que tenían en invadir el núcleo galáctico para liberar Coruscant. El mundo capital no tenía valor estratégico, pero sí uno simbólico, pues la antigua república gobernó ahí, por lo que la toma del mundo les daría el boom mediático y moral que necesitaban y debían ser rápidos. Fue una campaña de 3 años en la que lograron expandirse de manera tanto pacífica como bélicamente de los imperiales hasta que al fin lograron llegar. Para ese entonces ya tenían 1/3 de la galaxia con apoyo total y un 20% de sistemas independientes esperando los resultados para ver si se unían o no. Al final se logró en una batalla que hace una referencia a la batalla de Iwo Jima. Con eso ya habían logrado su objetivo original, lograron restaurar la república. Sin embargo, aún tenían muchos problemas que resolver. No solo los diferentes señores de la guerra imperiales o remanentes imperiales lealistas, sino también varios grupos criminales que la Nueva República liberó en varias ocasiones para debilitar al imperio. Tengo muchos problemas. En todo ese periodo, la Nueva República se enfrentarían a varios remanentes imperiales como el Imperio de Sinch, el Gran Maldrut, la Alineación Pentaestelar, la Autoridad Eriadu, el Imperio Renacido, discípulos de Ragnos, y después de varios vaivenes militares, políticos y demás, cosas que serían para otra ocasión, en el año 19 después de la batalla de Yavin, después de casi un cuarto de siglo de guerra, la Nueva República y el remanente imperial firmaron la paz definitiva. En los siguientes 6 años la Nueva República era el gobierno indiscutible de la galaxia, hasta que de afuera de la misma recibirían la muerte en el conflicto llamado como las guerras Yuuzhan Vong. Quizás la guerra más catastrófica en la historia galáctica, que afectó toda la misma en mayor o menor medida. Una guerra que pudo ser evitada o incluso ganada con mejores resultados de no ser por la incompetencia del en ese entonces jefe de estado Borx Fey'lya, que jamás se tomó en serio la invasión hasta ya muy tarde. En menos de 4 años los Yuuzhan Vong devastaron tanto la galaxia que llegaron justamente a Coruscant, donde la carcasa de lo que alguna vez fue una nueva república fue destruida. No porque las fuerzas de defensa fueran incompetentes, todo lo contrario, sino porque los senadores se preocuparon más de ellos mismos y secuestraron varias flotas de la Nueva República para escapar. Como último acto antes de morir, los miembros restantes del Senado elegirían al nuevo presidente y elegirían a Cal Omas como jefe de estado, y como acto disolvería la Nueva República y fundaría la Federación Galáctica de Alianzas Libres como su sucesora, y el resto será historia para después. But I want it now! En sí misma lo que era la Nueva República y la Antigua República no tenían muchas diferencias, es más, casi eran idénticas. La Nueva República era una confederación de organizaciones que se unían de manera voluntaria, que se dividían en estados completamente miembros, o sea con capacidad de voto,
los estados miembros sin voto y los observadores. Imagínenlo como una Unión Europea combinada con una OTAN. Ya verán por qué este último. Los estados con capacidad de voto tenían la posibilidad de tener senadores propios y esos a su vez podían elegir al presidente del Senado. Legalmente se llamaban así, pero cada uno prefería llamarse como mejor le convenía. Estos solo se elegían con el 50% del voto y la mayoría del Senado, y asimismo podían ser destituidos por el mismo proceso si se requería. Este presidente del Senado tenía a su vez una gran cantidad de ministros para todo tipo que el Estado requería. No creo que sea necesario que los mencione. El Poder Judicial estaba organizado en un tribunal de justicia. Estos estaban liderados por el primer magistrado, elegido por los miembros de las cortes. Estos, si bien son independientes, están muy limitados a cuestiones como la violación de las cartas para la integración de los miembros o las ramas del gobierno de la nueva república. Ellos mismos no tienen jurisdicción con la justicia local de los planetas miembros. Cada quien a su bola y sus propias leyes. El área legislativa estaba formada por el Senado de la Nueva República, representado por cada senador de cada mundo. Cada senador equivale a un solo voto independientemente de la cantidad de población que dicho planeta tenga. O sea que un mundo de más de 10 billones vale igual que con 50 millones. Algo así como la OEA o la Unión Europea. Esta democracia no sirve. Al ser un macroestado o organización tan grande donde puede haber una infinidad de nuevos miembros y está en constante expansión, su estructura es casi imposible de manejar, por lo que el Senado hace más oratorias y debates públicos para que el resto de la población vea algo de la política galáctica. Quienes realmente hacen algo son los consejos, comités y comisiones del Senado. Los consejos eran órganos designados con autoridad autónoma para la toma de decisiones y la asignación de fondos sobre algún segmento de las operaciones gubernamentales fuera del Senado propiamente dicho. Por ejemplo, el Consejo de Defensa que supervisaba la Marina. Los miembros más populosos y poderosos de la Nueva República estaban desproporcionadamente representados en este Consejo del Senado. ¡Que siga la corrupción! ¡Que siga la transformación! Los comités eran órganos elegidos con la autoridad para administrar varios aspectos de las operaciones del Senado, incluido el presupuesto general. Eran semiautónomos. En el caso de una votación unánime del comité, no se requería la aprobación del Senado en pleno. Sin embargo, el Senado en pleno podía anular una decisión menos que unánime del comité con la mayoría de 3 a 5. Las comisiones son órganos voluntarios con capacidad consultiva únicamente. Preparaban un informe sobre cuestiones de interés para presentarlos al presidente del Senado, al ministro de Estado, al comandante supremo o al miembro en general. Audiencias programadas y realizadas y contratos para investigación independiente. El cómo se veía territorialmente varía enormemente con los años. Para cuando se fundó propiamente dicho, 6 meses después de la batalla de Endor, tenían un 30% de territorio astrográfico plenamente suyo, lo que serían unos 300.000 mundos. Cuando conquista Coruscant y derrotan a Xinxia, los hermanos Teradok duplicaron su tamaño, y cuando Thrawn invadió ya tenían más de 700.000 mundos, ya como miembros de la Nueva República. Antes de la guerra contra los Vong tenían casi 900.000 mundos e incontables colonias, casi todas heredadas del Imperio y otras nuevas después de sus proyectos de recolonización y exploración. Una pequeña porción se las quedaría al remanente imperial al norte galáctico como parte de los tratados de paz que firmaron ambas partes. La Nueva República era muy distinta al Imperio en sus modus operandi. En primera tenemos sus ejércitos, en plural. Al ser la heredera espiritual de la antigua república, heredaría la forma de hacer la guerra de la misma forma, por lo que estaría muy descentralizado. Cada mundo tendría sus propias fuerzas de defensas o PDFs, y cada una se aliarían según la Nueva República o ellas mismas lo requieran. Así, en caso de tener problemas, cada mundo y sistema serían capaces de resistir o ayudarse en algún estado miembro lo requiere. Sin embargo, al igual que la antigua república en sus años finales, se dieron cuenta que debían tener una fuerza propia capaz de coordinar con el resto de ejércitos y ser la punta de lanza en caso de que invadan un mundo miembro. Esta sería llamada como las fuerzas de defensa de la Nueva República. Estas estaban divididas en el ejército de la Nueva República, heredera del ejército de la Alianza, donde mantendrían muchas de sus unidades ahora como grupos completamente legales. Las nuevas tropas ya no usarían uniformes como de guerrilleros se tratasen. Muchos reciclarían los viejos uniformes imperiales y se les darían un nuevo significado. Otros las remodelarían para hacerlas más distintivas a las de su contraparte. También teníamos formaciones de fuerzas especiales o Spec Force que rivalizaban con lo mejor que el Imperio y futuras amenazas pudieran enviar. La flota de la Nueva República igual estaba dividida en dos: el cuerpo de cazas de la Nueva República, heredera del cuerpo de cazas estelares de la Alianza, y famosa porque aquí nació el famoso Escuadrón Pícaro, o Rogue Squadron.
está formado de los mejores pilotos no navales de la Nueva República, teniendo una gran variedad de modelos de caza de todas partes de la galaxia. Luego tenemos la flota de defensa de la Nueva República, heredera de la flota de la Alianza, por lo que tenía una gran cantidad de corbetas, fragatas, cruceros y naves capitales un tanto heterogéneos, y algunos hasta obsoletos para la época. Estas estaban formadas como fuerzas complementarias para las flotas defensivas de varios planetas, y estos a su vez estarían protegidos por los ahora Marines de la Nueva República, siendo básicamente la estandarización de los Spec Force Marines de la época rebelde. Después de los eventos del Imperio Oscuro, la Nueva República tuvo la titánica tarea de actualizar la flota para hacerla más unificada y no una colección de naves de todos los tamaños y propósitos, por lo que se inició con el programa de modernización de la nueva clase. La misma fue la iniciativa para actualizar y estandarizar la flota neorepublicana para hacerla más parecida a la antigua flota republicana. Después de todo, eran la Nueva República y debían hacerlo ver al resto de la galaxia. Uno de sus proyectos estrella fue el programa Defender. Si el Imperio hacía naves capaces de destruir estrellas, de ahí el término de destructor estelar, entonces la Nueva República haría naves capaces de defenderlas. Otra de las ramas es la inteligencia naval de la Nueva República o simplemente inteligencia naval, un ala de la naval que se encarga de la recopilación de datos que afectan a la Nueva República. Su importancia fue vital en la crisis de la Flota Oscura. La Nueva República era la heredera de la Alianza para restaurar la República, un gobierno que trató de ver lo mejor de la antigua República en todos los sentidos e intentó no replicar sus falencias. Al inicio tuvieron muchos retos para mantener su existencia, contra todos los remanentes imperiales desde Tron, el emperador renacido y ellos mismos, pues a pesar de sus buenas intenciones también heredarían la misma corrupción y que desencadenó la caída de la antigua república, solo que mucho peor. La invasión Yuuzhan Vong fue el golpe letal que destruyó los sueños que la Alianza Rebelde tardó en colocar. Sin embargo, su sucesora la vengaría en los tiempos posteriores y sería algo mejor que lo que fue la Nueva República, hasta que, bueno, eso también será para después. Con todo lo dicho, mi trabajo de informar ha terminado, pero la de ustedes acaba de iniciar. Por favor, dar like, compartir y suscripción, pues eso me ayuda mucho. Y sin más que decir, me despido. Nos vemos.